Bueno, bienvenidos todos a este primer Devenires, muchas vidas, muchas historias que vamos a estar comenzando a compartir a partir de hoy, semanalmente aquí en la pantalla de CB10. La idea es conocer un poquito más de las diversas historias que atraviesan a personas y gente, barrios de nuestra comunidad aquí en la ciudad de Mercedes y bueno, poder charlar en profundidad de diversos temas de actualidad, cultura, política, historia, literatura y demás, y bueno, un poco también que el devenir de la misma charla nos vaya llevando en este encuentro con distintas personalidades. Hoy en este primer programa estamos recibiendo con nosotros al profesor e investigador, profesor de historia e investigador Santiago Ceferino. Santiago, muchas gracias por sumarte a esta idea y bueno, y venir a compartir un ratito con nosotros. Muchísimas gracias, bueno, el agradecido soy yo de estar en un lugar tan lindo y esperando esto de algo nuevo, un programa nuevo que aborde todos estos temas que seguro va a tener mucha repercusión y bueno, a uno le encanta cada vez que tiene este tipo de invitaciones para discutir o debatir algo de política, historia, algo de cultura, uno siempre está ahí al pie del cañón porque son cosas que son una punta de lanza necesarias para abrir la cancha para estos temas tan culturales en un mundo donde se nos bombardea con muchísima información. Está bueno frenar un poquito y hablar de cosas culturales buenas. Santiago, me voy a ir quizás un poco al principio. ¿Quién encontró primero a quién? ¿Santiago a la historia o la historia a Santiago? Qué pregunta. Es una excelente pregunta. Y es una pregunta que a veces me hago y a veces olvido la respuesta. Pero creo que fueron las dos cosas al mismo tiempo. Porque recuerdo desde niño el amor por la historia, el amor por leer cualquier cosa que tenga historia. Y mi abuelo, Otto Ceferino, me contaba la historia de las batallas de los griegos. Yo era un niño. Y ahí empezó esa obsesión por intentar saber más de nuestro pasado. Cuando entré al liceo, primer año de liceo, ya con esa emoción y esa pasión por la historia, tuve algo que me marcó muchísimo, que fue una gran profesora. Seguramente la gente que nos escuche, nos vea, se acuerde, Pilar Martínez, que creo que fue la que me terminó de decantar por esta hermosa profesión de la docencia. Sabía que me encantaba la historia, sabía que me apasionaba la historia, quería saber más siempre, pero no sabía si me gustaba enseñar. Bueno, eso se fue dando un poquito con el tiempo, pero yo creo que eh, ni la historia me encontró a mí, ni yo la encontré a ella. Yo creo que fue algo bastante recíproco entre los dos. Esa avidez investigativa que toda persona bueno, que se desempeña en algunos ámbitos debe tener, cuánto se complementa con el área docente, con la parte de la formación y también cuánto se complementa esa pasión de investigación de uno, de querer saber más, en el hecho de poder transmitírselos a los alumnos en el marco de un aula. Bueno, la parte investigativa en la docencia, arrancando de la base de que me parece que es extremadamente importante que tus alumnos vean cómo estás investigando el tema que querés dar. Por ejemplo, no sé, estás dando Guerra Grande, un tema X, y qué lindo ver, por lo menos esto es muy subjetivo, ¿no? Pero uno en sus alumnos ve que hay receptividad de esto. Qué lindo es dar un tema y que el alumno sepa que el docente está metido de lleno en ese tema, que no solamente lo enseña, sino que ha indagado documentos antiguos, por ejemplo, sobre ese mismo tema. Entonces, eh, eh, siempre a mí me interesó la parte de enseñar, porque digo, que creo que siempre me salió innato esto de ponerme a hablar con gente de historia, poder enseñar determinados temas, pero ya en un momento no me eran suficientes los libros, sino que necesitaba ir a los documentos históricos para ver ciertas cosas, ciertos detalles y ciertas curiosidades, por ejemplo, que los libros de historia muchas veces sintetizan o olvidan. Eh, yo tengo en mis clases, mis alumnos que vean este programa se estarán riendo porque antes de empezar una clase, los primeros 5 minutos, me tomo el tiempo para contar una curiosidad de la historia, sea cual sea, pero que está relacionada con el tema que Con el- estamos dando y que no están los libros de historia, que están los documentos de historia. Eh, eh, Cómo comía la gente, cómo se reía, cómo se expresaba en una determinada época, con documentos, en este caso documentos de Mercedes, si estás dando algo de historia nacional, bueno, qué estaba sucediendo en su ciudad, en la esquina de su barrio. Eso hace que los chiquilines
vean mucho más cercana la historia. Por ejemplo, ahora estoy dando Segunda Guerra Mundial, casualmente. Eh, la Alemania de Hitler queda muy lejos en el tiempo y en el espacio. Pero ¿cómo cambia la cuestión si yo les digo que en el Liceo Sansi, en el año 1942, que era el Liceo 1, se infiltró un nazi de la quinta columna y daba clases de historia? Bueno, la historia se hace mucho más tangible, mucho más real. Entonces yo creo que la parte de investigación en la docencia siempre tiene que estar. Amén de que los docentes siempre tienen que investigar. Porque sucede a veces, y uno lo ve a veces en sus colegas, que uno va quedando desactualizado también, porque la historia es una ciencia que continuamente se va actualizando y hay reinterpretaciones de la historia, y el docente tiene que reinventarse también, tiene que reinventarse en otras generaciones diferentes, que tiene que buscar recursos para enseñar. Entonces yo creo que la parte de la investigación y la docencia tienen que ir de la mano, como en otros países, por ejemplo en México, que son investigadores y docentes, porque son dos patas de un mismo cuerpo, que es enseñar historia. Ahí, bueno, en eso de enseñar historia también, y vos lo mencionabas un poco al pasar el tema, y no tan al pasar el tema de la proximidad para el entender, o sea, la cercanía. Por ejemplo, el caso, bueno, de esta infiltrado de la quinta columna dando clases en el Liceo Sansi. Yo creo que ahí la primera pregunta, y me pongo capaz que en el lugar de alumno, es decir, bueno, entonces no está tan lejos el nazismo. O sea, si lo tuvimos acá en el liceo, hay alumnos como yo tuvieron tan cerca a una persona que podía llegar a, o sea, el objetivo que tenía era, bueno, brindar esa información y recolectar información y bueno, esa cercanía. Con otros temas quizás no tan relevantes globalmente, vos también entendés que facilita el acceso a que el estudiante comprenda en la dimensión de Mercedes, digamos, lo cercano que en realidad está el mundo, porque si en esa época era cerca, ahora ni Sí, indudable, ¿no? sí, a ver, hay temas mucho más rimbombantes que Claro. otros. Digo, no es lo mismo dar la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva local o cualquier otro tema que ver la evolución del hombre, porque el chiquilín, y yo creo que esta es la clave para enseñar historia, cuanto más cercano vea eso, cuanto más aplicable a su vida lo vea, se lo va a apropiar mucho más. Y yo creo que más allá de que haya alumnos mucho más interesados por la historia innatamente que otros, todos le intentan ver a la materia que intentan comprender la utilidad que le pueden dar en su vida. Por ejemplo, estás dando Revolución Francesa, eh, son estrategias pedagógicas, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen los términos izquierda y derecha? Bueno, a la derecha se sentaban en los estados generales los más conservadores, y a la izquierda la burguesía más revolucionaria. Bueno, por eso, chiquilines, la izquierda se relaciona. O sea, todo lo que ellos pueden aplicar a su vida, yo creo que ahí está la esencia de enseñar historia. No tiene sentido que yo te enseñe a vos, o que yo le enseñe a la audiencia, o que yo le enseñe a mis alumnos algo que no lo puedan aplicar a su vida, por más interesante que sea. Siempre hay que buscarle el cómo se puede aplicar. A ver, algo tan fácil como, bueno, estudiar la Guerra Fría te va a hacer comprender intrínsecamente por qué Rusia está en guerra con Ucrania, porque tiene una explicación histórica. Entonces yo creo que cuando ahí se hace significativa la historia, más allá de que vos tengas alumnos que están apasionados por la historia, porque no sé, el tema de la parte militar, la parte bélica, la Edad Media, las cruzadas, que es interesante, o sea, para gente como yo, fanática de la historia, no solamente es interesante, sino que es apasionante. Bueno, hay alumnos que también lo toman de forma apasionante, pero los otros que no están tan interesados por la historia o que se decantan por otras materias, cuando le ven la utilidad de las cosas, yo creo que ahí cambia el giro. El profesor de matemática enseña matemática para que los chiquilines sean competentes en un almacén, sacar cuentas. Bueno, la historia también tiene cierta esa competencia. Mis alumnos que tienen 11, 12 años, en 10, 15 años van a ser ediles y bueno, tienen que tener un conocimiento de política y de historia. Entonces, yo creo que ahí el chiquilín se interesa por la historia. El profesor creo que tiene que saber darse cuenta de enseñar, pero aplicar la historia significativa a la propia vida de los chiquilines. Yo creo que es una de mis estrategias de por qué más le llego a mis alumnos. No a todos, obviamente, pero creo que eso responde un poquito a tu pregunta de cómo hacer la materia interesante y cómo cómo relacionar temas tan globales con
con algo local también va por ahí. Hoy hablabas de la importancia de los documentos históricos también como una pata fundamental dentro de, bueno, no solo la investigación y la avidez de uno mismo, sino como fuente de información. En el último tiempo, sobre todo, hay algunos términos que se han puesto como muy en el tapete, como por ejemplo la construcción del relato, que pasa con muchas cosas, ni que hablar en el pasado reciente, después vamos a entrar en profundidad ahí, pero ¿qué tan cargada de subjetividad puede estar la consulta ante un documento o brindar esa información como quizás para contrapesar otras voces o dentro de uno mismo también ver por dónde buscarlo? Bueno, qué pregunta, porque aparte atañe a todo lo que es la política partidaria. A ver, yo siempre parto de una base, y he sido muy criticado por estas concepciones de que, así como se dice en una frase popular, el fútbol, la pelota no se mancha, yo siempre digo, la historia no se mancha. Es decir, una cosa es la historia, lo que las ciencias históricas pueden interpretar sobre un hecho histórico determinado, y otra cosa es el relato. Que lastimosamente el relato muchas veces tiene más peso que la historia misma. Vos tenés un hecho histórico con diferentes interpretaciones, porque la historia son interpretaciones de diferentes ángulos o escuelas historiográficas, pero tenés un relato, y a veces el relato es muy difícil de romperlo. A veces tenés relatos tan subjetivos, tan cargados de política partidaria que desvirtúan totalmente la historia. Entonces vos ante un solo hecho tenés versiones no solamente diferentes, sino antitéticas. Bueno, pues ahí la historia tiene una misión muy importante, y los historiadores, por eso el historiador es un agente tan importante en eso, que son los guardianes de la memoria en ciertas cosas. Bueno, esto fue así, estas son las interpretaciones, y esto no es historia, esto es relato político partidario, porque la historia se usa para construir política partidaria. Y esto más, bueno, vos sos periodista, lo ves siempre seguramente, más se pone efervescente cuando hay campaña electoral. O sea, se usa y se prostituye la historia muchas veces. Entonces, la gente, los historiadores, tienen que estar ahí siempre para resguardar de cierta forma que haya interpretaciones que no son así. Mira, te pongo un ejemplo. En el último libro mío, La revancha de la historia, los últimos 3 capítulos que abordan toda esta parte, es un mismo hecho histórico, el atentado del MLN en el 72 en Soriano, pero visto desde ángulos totalmente diferentes. Visto con entrevistas, con fuentes primarias de la historia, entrevistas a través de personajes del MLN, acá de la columna 25 de Mercedes, y contrastado con la visión de los militares, del propio Gustavo Criado. De hecho, viajé a Colonia a hacerle una entrevista. El mismo hecho histórico es visto de formas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la misión de la historia? Agarrar esas campanas, que una campana que suene más fuerte no importa, que no te nuble, agarrar esas campanas, contrastarlas con la realidad y con los documentos históricos y llegar a una verdad, verdad entre comillas, porque la propia verdad del historiador sigue siendo subjetiva, porque los que interpretamos historias estamos atravesados por emociones, odios, pero el historiador está preparado, porque estudió para eso, para estar un poquito más allá de eso y intentar llegar a una verdad relativa. Y esto también, por lo cual soy muy criticado. Ya te digo, a mí las críticas no es algo que me peguen. De hecho, hablan de que no estoy haciendo tan mal mi trabajo. Las fuentes en las historias primarias no son totalmente verídicas. Es decir, si vos les preguntás a una persona que vivió la dictadura, tiene un relato y un discurso de su propia vivencia, que está atravesado por una emoción, por un odio o por un cariño que muchas veces hace que interprete de cierta forma la historia. Entonces, los investigadores jóvenes que venimos post dictadura, tenemos el deber de no dejarnos sesgar por un relato, porque podemos tener nuestra ideología política, pero estar más allá de eso e intentar reconstruir la historia. ¿Qué crea esto? Crea que una enseñanza sana de la historia, porque si Caperucita solamente cuenta la historia, el lobo siempre es el malo, en ambas posturas, crea una postura sana de la historia, y los chiquilines nacen con algo no tan agrietado. Y eso es fundamental para educar nuestra sociedad en el futuro.
la Copa América en CB10. Por tan solo 940 pesos e instalación totalmente gratis. Contactanos ya. 099-314-058 4532-4788. Copa América 2024. Junta Departamental de Soriano comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos. La Junta, también. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Junio es el mes de los abuelos y en CB10 queremos celebrarlo con ellos. Este mes, pagando en nuestras oficinas, participás del sorteo de 4 test completo para los abuelos de Tiramisú Mercedes. No te lo pierdas, vení a nuestras oficinas, pagás tu servicio y celebrá con nosotros el mes de los abuelos. Sorteo 30 de junio. Sensible porque, bueno, muchos partícipes de ese momento y de partícipes en este periodo de lo que fue el proceso cívico-militar, de partícipes de importancia, están vivos todavía. Eso cuánto pesa, por ejemplo, y en el ámbito académico, en el ámbito del abordaje de la enseñanza de estos temas, cuánto pesa en lo que se transmite a nivel del aula, cuánto pesa en lo que ustedes ven del acceso a información que puedes tener como investigador, decir, bueno, yo escucho una campana, la otra, pero quiero ir a la información, al documento. ¿Qué acceso a la documentación existe? ¿Es real? ¿Es dificultoso? ¿Cómo es todo eso? Bueno, sí. Últimamente tenemos un acceso mucho más amplio a la documentación primaria de lo que fue el último periodo cívico-militar. A ver, hay cosas que son irrefutables. Que existió, por ejemplo, un terrorismo de Estado es casi irrefutable, más allá de que ahora se quieran sacar ciertas palabras, que también hay intencionalidades políticas en eso. Pero los documentos están y la interpretación que hacemos, ahí es el cambio, porque la interpretación que puedo hacer yo del pasado reciente, y bueno, es muy diferente a la interpretación que pueda hacer otro investigador incluso con el mismo documento. Pero la documentación está simplemente, y quiero subrayar esto, que en este mundo posmoderno de la inmediatez cuesta sentarse a leer. Entonces, gran parte de la masa social crea sus verdades en un TikTok de 10 segundos. Y eso es un gran problema. Es un gran problema porque no tomamos ni el tiempo ni la responsabilidad para ponernos a leer, en serio, diferentes posturas. Sucede que es más fácil hoy por hoy ver un video de YouTube, o bueno, que hay algunos muy buenos, o un TikTok de 10 segundos que te resuma algo que ponerte a leer diferentes campanas sobre un mismo hecho histórico. Entonces, es muy difícil llegar a la verdad total y consumir información verídica, o por lo menos contrastarla, porque
otro de los grandes problemas que tenemos, Manuel, acá, es que a veces, y esto es muy importante, a veces consumimos una sola fuente. Y eso nos crea en historia los terribles sesgos de confirmación. Porque si yo leo solamente la prensa de mi partido político, lo que me está haciendo eso es aumentar los sesgos de confirmación. Me está haciendo que mis creencias estén cada vez mejor. ¿Cuándo yo aprendo? Cuando hablo con alguien que piensa totalmente diferente a mí. O cuando leo otra cosa. Ahí tengo la capacidad de discernir. Ahí el cerebro puede discernir. Más allá de que yo esté muy arraigado a mis ideas, a veces el contraponer eso, y eso es fundamental en la historia, hace que lleguemos por lo menos a postura mucho más sana y no tan radicalizada. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Pero si me preguntás documentos, está lleno. Está lleno. Pasa que la mayoría no están abordados. Yo creo que ahí, y esto es un poco una impresión un poco personal por lo que he hablado y por las dificultades que existen de desentender, o sea, no desentenderlo no sería la palabra, pero entender que la responsabilidad está en el Estado y no en un partido, en el caso del terrorismo de Estado. Eso creo que lo he hablado con gente que está parada en distintos sectores, y bueno, como que ese sería un poco el camino, pero que cuesta separar eso de que, bueno, no es el gobierno que está el que tiene que ser, sino que es el Estado todo, que en realidad eso nos involucra, es mucho más amplio, pero a su vez también creo que uno de los males que tenemos sobre este tema es que confundimos mucho el tema de lo politizado con lo partidizado. Sí. ¿Vos cómo ves eso en un país donde hubo una supremacía de 150 años gobernado por un partido político? Después eso cambió un poco más, pero en la construcción de la historia, ¿cuánto se partidizó la construcción de la historia de nuestro país? Muchísimo. Yo creo que la historia de nuestro país se construyó en base al relato de los partidos políticos. Pero a ver, Manuel, temas tan básicos como no sé, el tema de los charrúas, ¿no? Que es un tema tan que todos los años, los 11 de abril, discutimos si fue genocidio, qué pasa con Rivera. Entonces, el relato, la historia relatada por el tamiz o por los lentes de un partido político deja inmediatamente de ser historia, porque está usando parte de la historia para justificar la actualidad. Sucede desde la interpretación de los primeros presidentes de la República, de Rivera y Oribe, de la batalla de Carpintería, hasta la historia del pasado reciente. Entonces, yo creo que ahí está el peligro, porque eso produce otra cosa, y esto es bastante peligroso. Si la historia tiende a ver buenos y malos, siempre vas a terminar romantizando algo y odiando lo otro. Y eso crea los extremos. Por ejemplo, si vos perteneces a un partido político, por lo general, esto es muy subjetivo también, porque es lo que uno ve en la masa también, tendés a aceptar ciertas verdades históricas. Si sos del Frente Amplio, hay verdades históricas que vos no podés cuestionar. Porque si no, desencajás. Si no, tan no sos capaz. Exactamente. Y del otro lado también, o sea, tenés una concepción. Si sos de un partido, tendés que tener una concepción de qué pasa en Cuba, de qué pasa en Venezuela, hasta de quién es Rivera. O sea, son verdades que tenés que aceptar casi sin cuestionar. Y si alguien te las cuestiona, entras en pánico. Se te empieza a caer. Entonces la historia tiene que estar más allá. Pero muchísimo más allá. Por eso también es peligroso aquellos historiadores que hacen servicio a los partidos políticos, porque son los que tienen la llave y saben muy bien esto, y de cualquier forma lo siguen haciendo muchas veces por algún puesto político. Tienen la llave y las herramientas para hacerlo, ¿no? Exacto. Porque, exacto. Quien tiene el conocimiento y el acceso a determinada información puede usarla en su favor. Total. Ahí con el tema de los charrúas planteamos un tema interesante que incluso lo hemos hablado algún abril que otro. ¿Cuán peligroso es el revisionismo con la mirada actual sobre temas que pasaron en el trayecto de nuestra historia? Por ejemplo, con el tema de los charrúas, porque si vamos a lo históricamente, ahí había figuras de relevancia que no eran Rivera y que capaz que estaban parados en veredas opuestas a Rivera, pero también entendían la situación y las medidas que se tomaron por el daño, por decirlo de alguna manera, que hacían los charrúas a la campaña, los problemas de seguridad que generaban y demás, como que justificaban esa acción. Y el revisionismo de hoy, con la mirada de hoy, ¿cuánto afecta realmente lo que podamos ver lo que pasó
y no empecemos a cuestionarnos con una mirada de hoy y no del contexto de ese momento. Exacto, es excelente la pregunta, gracias. Hay una cosa en historia que se llaman anacronismos. El anacronismo es uno de los cánceres de la historia. El anacronismo es interpretar un suceso de hace 200 años con los patrones morales del presente. Entonces, es inconcebible que yo, con mi patrón moral del presente, juzgue el pasado. Porque se me desdibuja el pasado totalmente. Por eso los historiadores y los investigadores tienen que conocer el contexto para interpretar un suceso histórico desde el contexto, no desde el 2024. A ver, en pocas palabras, desde el 2024 Artigas era bandido, mujeriego, traficante. Desde la época era lo común. Esté bien o esté mal, eso son otras cosas. Yo no puedo decir que Artigas era contrabandista cuando ni siquiera existían las fronteras. Eso es un anacronismo. Contrabando, desde lo que yo entiendo, contrabando desde el día de hoy. El revisionismo se tiene que hacer, y esto es algo muy, muy personal, con un enorme profesionalismo. No se puede hacer un revisionismo fuera de los parámetros investigativos de la historia, porque ahí terminamos justificando casi cualquier cosa. Aquellas personas que intentamos entender el contexto del exterminio de los charrúas, lo intentamos hacer exentos de pasiones partidarias, primero. Después, desde el contexto de la época, que eso es lo más importante de todo. Muchas veces nos vanagloriamos con los charrúas, cuando en realidad en el contexto, y esto te lo dicen los documentos históricos, los charrúas eran extremadamente odiados. Pero vos agarrás un documento histórico y la gente pedía, por favor, ya. Eso no justifica que haya habido la matanza que existió. O sea, que uno ponga en problema, que era un problema real, no significa que uno lo esté justificando. Eso en historia lo llamamos la falacia de la falsa oposición. No, por cuestionar algo, yo estoy de acuerdo con lo otro. Que es la famosa falacia de Carlos Que muchas Buffer. veces se incurre en eso a nivel general, Siempre se por incurre. fuera de la historia. Siempre. Vos te pones en contradicción algo y ya te tildan de lo otro. Eso en historia es así y se usa como parte de la política, sobre todo partidaria. A ver, lo que sucedió con los charrúas era algo que lo pedían no solamente quien lo ejecutó, que fue el primer presidente de la República, Rivera, sino el propio Lavalleja, ¿no? La cuestión es preguntarnos, bueno, ¿por qué se quiere que ruede una sola cabeza, que es la de Rivera? Bueno, ahí hay una intencionalidad política. Rivera a mí no es santo de mi devoción, ni mucho menos, y no por esto, sino por cosas que sucedieron antes, que escapan al tiempo histórico, ¿tá? Pero hay muchos involucrados. Todos los uruguayos tenemos las manos manchadas de sangre con el tema de los charrúas, no una persona que ejecutó eso. Pero ¿qué sucede? El relato de que esa persona que ejecutó eso sirve políticamente, porque fue el fundador de un partido político. De la misma forma, Manuel Oribe tiene la concepción o el mote del degollador, también hecho por la historiografía colorada. Entonces, digo, bueno, Manuel Oribe, Guerra Grande, 10 años de guerra, Degüello, todos pasaban a Degüello. De la misma forma, te digo, ahora que viene la batalla de las piedras, cómo forzamos conceptos históricos, no hay un documento que haya dicho que Artigas perdonó a sus enemigos en las piedras. A ver, ¿a qué loco se le ocurre que un caudillo pueda perdonar a un ejército enemigo? Los caudillos, recuerden que Artigas se le decía el coquito de la campaña, o sea, Artigas se lo quería, pero se lo respetaba sobre todo. No llegabas a caudillo o a jefe de blandengues por saber hablar. Era el primero que supiera matar. Digo, Artigas era un tipo de su época, hijo de su tiempo, con sus luces y sus sombras. Pero en una batalla, en 1811, donde escaseaba la comida, perdonar enemigos por la tropa era mal visto. Era totalmente mal visto. Artigas sí lo hizo, que esto se pone en debate, lo hizo en esa batalla. Porque no era común, un caudillo no era respetado por hacer eso. Al contrario, lo correcto en aquellos tiempos, la sensibilidad que se estilaba, era el pase a degüello. Ahora, desde el 2024, con una postura humanista, con mucha agua abajo del puente que pasó, yo te digo, eso es una atrocidad. Pero claro, Santiago Ceferino, 2024, con sus patrones morales de 2024. 1811 era lo que se hacía. Está bien o está mal, son otras cosas. Pero era lo que se hacía. ¿Qué sucede? El artiguismo, ahora me engancho con Artigas, si querés volvemos a los chorrúas ahora. Cuando se construye la figura de Artigas, no se construye la figura de Artigas original, se construye la figura de Artigas que el país necesitaba.
Sobre eso quería ir un poco así. Un Artigas bueno, un Artigas clemente, un Artigas magnánimo. Y Artigas era otra cosa, era un hijo de su tiempo, no lo podemos sacar de su tiempo. Ni siquiera la figura de Artigas es real. Y sobre la figura de Artigas hay un hecho sobre que la conversación nos fue llevando, pero quería ir sobre eso, que es, bueno, esa famosa pintura de Artigas parado en la puerta de la Ciudadela, ¿no? Que es un Artigas con un uniforme parado en la puerta en Montevideo, como en ese ensalce de un Artigas padre de la patria, que bueno, que es la construcción un poco de lo que el país necesitaba, ¿no? Exactamente. Pero digo, es un poco hacer un ejercicio, no sé si futurología o qué, pero ¿qué pensaría Artigas si viera a ese Artigas, esa figura de Artigas, digamos? Se muere. Se muere, porque, a ver, el mejor ejemplo de que el artiguismo fracasó es el Uruguay. Y eso ni siquiera, Manuel, es revisionismo, eso es algo extremadamente evidente, que la educación, desde los tiempos de Varela y sobre todo con el vallismo hasta el día de hoy, lo ha puesto en la cabeza de todos nuestros alumnos, de que Artigas y Uruguay son cosas parecidas y no es nada que ver. ¿Qué sucede? Se ha construido un relato, ideas, para tener una concepción de patria. En la década del 80 del siglo XIX, cuando todos los países tenían su propio héroe, San Martín, Bolívar, etc., el Uruguay necesitó su héroe. Entonces, cuando hubo que ir a la historia para ver, bueno, qué héroe era la figura clave del Uruguay, había cosas que no se podía hacer. Permanente guerra civil, ¿no? Blancos contra colorados. No se podía acudir a Rivera, porque había que negociar con los blancos. Y de la misma forma no se podía acudir a Oribe, porque había que negociar con los colorados. Entonces se eligió un personaje neutral, que salga de la época. Artigas ya había muerto, en 1850, había muerto en el Paraguay, y se agarró la figura de Artigas. Ahora, cuando agarramos la figura de Artigas y la ponemos como héroe de la patria, necesitamos una imagen. Bueno, no la teníamos. ¿Acaso lo único que teníamos de Artigas era una breve descripción de Damaso Antonio Larrañaga, en 1815, cuando se va a entrevistar con él a Paysandú? En nada parece un general, era hombre de pocas canas, ojos verdes, nariz aguileña, y una figura de Marseille, el francés, cuando lo ve en el Paraguay ya a punto de morirse. Ahora, pero esa figura heroica que se necesitaba, no podía ser un anciano. Necesitaba ser un tipo fuerte en el plenitud de su vida y demostrando fuerza. Y ahí se construye. Ahí Blanes, el pintor de la patria, construye un ideal de lo que podría ser Artigas. Y se omite contarnos que eso no es Artigas, es una idealización, etc. Entonces, crecemos con toda una concepción de héroe y patria que no lo es tal. De hecho, si nos ponemos a rascar más profundamente, Artigas y Uruguay son cosas totalmente diferentes. Porque la creación del Uruguay, la concepción de Uruguay como Estado hasta la forma de organización que tiene nuestro país. Es antiartiguista, por donde lo veas. Digo, Artigas quiere una patria grande, eso. Y lo que iba a ser Uruguay era una provincia más, no de Argentina ni de Uruguay, porque son conceptos anacrónicos. De las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, punto y aparte. Uruguay y Argentina se crean después. Pero ahora, si vos tenés presidentes como Cristina Fernández de Kirchner, que grita a 40 millones de argentinos que Artigas quería ser argentino, digo, entonces nuestro discurso de los profes de historia que intentamos enseñar esto es imposible. Porque digo, si lo dicen los presidentes o las figuras políticas, es muy difícil. Así que es remar en dulce de leche. Todos los años, yo a mis alumnos, bueno, chiquilines, vamos a contar parte del artiguismo que por ahí no se cuenta. Y todos te miran como diciendo, ¿en serio? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Bueno, está ahí, pero eso es la historia. Todo lo otro es decoración que se le hace a la historia, porque la historia también es muchísima decoración para adaptarlo a justificaciones del presente. Viví la Copa América en CB10. Por tan solo 940 pesos e instalación totalmente gratis.
Contactanos ya. 099-314-058, 4532-4788. Copa América 2024. Junta Departamental de Soriano, comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos. La Junta, también. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta a recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Junio es el mes de los abuelos y en CB10 queremos celebrarlo con ellos. Este mes, pagando en nuestras oficinas, participás del sorteo de 4 test completo para los abuelos de Tiramisú Mercedes. No te lo pierdas, vení a nuestras oficinas, pagás tu servicio y celebra con nosotros el mes de los abuelos. Sorteo 30 de junio. La atención de el título de tu último libro es bueno, primero que la tapa es muy elocuente con el caballo huyendo del escudo de Soriano, pero bueno, eso de la revancha de la historia, relatos contrahegemónicos. ¿Cómo se lucha contra la hegemonía del relato? Bueno, bien, empecemos por el título. Bueno, es muy literal el título, ¿no? Y la tapa, ¿no? Es intentar romper lo establecido y lo que se ha establecido desde siempre. La revancha de la historia nace por una necesidad de contar una historia diferente y de frenar con la historia aburrida. Y hoy por hoy, 2024, la gente que nos está mirando debe entender lo difícil que es educar a un adolescente de 11, 12 años que el profesor con su oratoria tiene que ganarle al TikTok o al celular. Entonces uno tiene que buscar o llegarle al chiquilín, porque el chiquilín no se tiene que adaptar al profesor. El profesor tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y tiene que usar todas las estrategias del nuevo tiempo para llegarle al chiquilín. Es un trabajo titánico, pero si uno quiere educar, tiene que hacer el esfuerzo por hacerlo. La mejor estrategia que yo he encontrado es darle un giro a la historia. Es decir, entrarle por las partes interesantes a la historia. Por eso los capítulos del libro. ¿Qué chiquilín? Hay algunos que no. ¿O qué persona? Pues esto también trasciende generaciones. El libro, por suerte, se vio que trascendió generaciones. ¿Qué persona no está interesada en saber cuál fue el último fusilamiento en Mercedes? ¿Cómo se hacía? ¿Qué persona no está interesada en leer la entrevista que se le hizo a Carlos Duarte, último fusilado en Mercedes, un ratito antes de morir? Son cosas que... Entonces, ese es un caballo de batalla. Vos entrando con eso, ya teniendo la clase preparada, con la curiosidad, ya diste ese tema, le contaste cómo murió el último... Ahí podés dar toda la historia que quieras. Cómo le contestó de la época, qué fue el vallismo, quién fue Iriarte Borda, cómo eran las leyes de la época. Entonces, el chiquilín está en un estado casi de éxtasis, ¿no? Porque hay historias que son súper apasionantes. Por ejemplo, mira, hoy, te digo el ejemplo de hoy de mañana. Estoy dando la invasión de Hitler en Europa, la Segunda Guerra Mundial, pero la Blitzkrieg, la guerra relámpago.
Y antes de empezar, Hitler en el 39 invadió Polonia por el Tratado de Versalles. No. ¿Qué es lo que busco yo? Bueno, en el año 41 se llevó a cabo el Partido de la Muerte, ¿no? En Ucrania, el Dinamo de Kiev jugó con un cuadro alemán y en el medio del partido los alemanes, la Gestapo, se presenta en el medio tiempo y amenaza a todos los jugadores de ucranianos de que si le ganaban al cuadro alemán, los iba a fusilar. Así se arranca la clase. Entonces vos ya tenés, pero ¿cómo? Fútbol, Hitler, eso fue tan real. Ahí ya tenés el campo fértil para meter historia. Y después metés la parte que cuesta más, que son las fechas y todo eso. Entonces, la idea del libro es darle una revancha a la historia. Es intentar mostrar que la historia es apasionante, que la historia es linda, no se te puede hacer larga ni pesada como otras materias. Es larga, tenés que leer, tenés que estudiar, pero hay partes que son hermosas de la historia. Entonces, ahí está la significancia sobre todo del título, es darle un giro de tuerca a la historia. Relatos contrahegemónicos yo pertenezco a la escuela historiográfica de la microhistoria. La microhistoria es un análisis de lupa a un determinado documento histórico, donde los de microhistoria partimos de la base de que la historia es la interpretación de los grupos hegemónicos. Por ejemplo, en Egipto tenemos toda la historia de Egipto, pero en Egipto escribía solamente el 0,1%, los escribas. O sea, que es la interpretación de una clase social solamente. Cuando se interpreta la interpretación pasa por un tamiz, que es la visión de un grupito de la historia. Pero lo que no escriben lo que no dicen los documentos, o lo que no dice la historia, es que en los documentos muchas veces está la historia de la subalternidad, de los olvidados por la historia, o de los que no se recuerdan mucho. Bueno, a la búsqueda de ellos fuimos en los documentos, porque están. No se habla mucho, pero están. Por eso en los primeros capítulos vas a ver que es el Dios Verde, un icónico personaje que, si bien no es mercedario, anduvo por acá. Luis Alberto Tuya, aviador que murió en el combate en la Guerra Civil Española. Martina Pesech, el panadero que agarraba los cuerpos virulentos en la espantosa epidemia de viruela de 1884 en Mercedes, los llevaba al cementerio y de hecho Mercedes le hizo una lápida. O sea, es la historia de los olvidados, es la historia de aquellas personas que no pudieron escribir historia, pero están ahí en los documentos. Entonces, yo creo que la intención del libro quedará en el lector decir si lo logré o no, porque digo, uno también escribe desde una perspectiva bastante humilde. A mí me falta, pero muchísimo para aprender. Pero intenté ir tras esos relatos contrahegemónicos, contar eso lo diferente a lo que los libros cuentan. Y yo creo que ahí es cuando se enganchan las personas con la historia. Ahí en el libro se hace presente una figura que vos lo mencionabas, que son los guardianes de la memoria. Sí. ¿Quiénes son y cómo actúan? Bueno, los guardianes de la memoria, esto es algo muy personal, porque salió de muchas peleas en el buen sentido, con mi familia, con la interpretación de la historia. Yo desde niño, a mí me hacían callar la boca cuando quería hablar de historia con los adultos, bajo la siguiente premisa: callate que esto vos no lo viviste. Eso a mí siempre me hizo mucho ruido. Por eso uno de los capítulos del libro se llama Poniendo en duda la historia de nuestros padres y nuestros abuelos. El callate que vos no lo viviste debe ser uno de los insultos más macabros de un adulto a un joven. Porque que no hayas vivido un tiempo histórico no te exime de que no puedas interpretarlo. A ver, yo con ese concepto te puedo decir, no conocí a Artigas. Yeah. ¿Ah? Muchas veces los guardianes de la memoria se paran en un pedestal de hablarte de historia porque ellos vivieron esa historia. Entonces yo ahí es cuando ejecuto este razonamiento. Las personas que realmente vivieron la historia tienen una visión sesgada de la historia. Porque la pasión, la subjetividad que le ponen hace que la historia vaya por el carril que ellos quieren. Y no lo hacen de malos, pero no se dan cuenta o no pueden tolerar que haya otra explicación de ese mismo hecho. En hechos históricos tan fuertes como la dictadura cívico-militar. Digo, hay gente que, bueno, la sacás de una postura, porque si vos le das otra postura, caen todas sus creencias. Espero que mi madre no me esté viendo, pero
Yo cuando le dije, mamá, mirá que el Che Guevara que vos consumiste no era tan así, por esto, esto y esto, mi madre se puso a llorar. Y me dice, Santiago, yo nací con ese relato. Yo nací en tiempos muy peligrosos, no me pongas en duda eso. Entonces, la concepción que ella tiene de la historia era muy, muy personal de ella, era su vida, era parte de su vida. Entonces, cuando viene otra generación a decirte, bueno, sí, está bien, pero mirá que esto, esto y esto, es como que yo entiendo que la gente pueda entrar Se pone en duda a sí mismo. Totalmente, exacto, se pone en duda a sí mismo. Viví la Copa América en CB10. Por tan solo 940 pesos e instalación totalmente gratis. Contactanos ya. 099-314-058 4532-4788. Copa América 2024. Junta Departamental de Soriano, comparte la inquietud de seguir construyendo este año un Soriano fértil, fruto del trabajo mancomunado de su gente. El departamento es de todos. La Junta, también. A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Junio es el mes de los abuelos y en CB10 queremos celebrarlo con ellos. Este mes, pagando en nuestras oficinas, participás del sorteo de 4 test completo para los abuelos de Tiramisú Mercedes. No te lo pierdas, vení a nuestras oficinas, pagás tu servicio y celebra con nosotros el mes de los abuelos. Sorteo 30 de junio. A mí me pasó, yo salí del liceo y antes de entrar a la LIPA y la Facultad de Humanidades, iba totalmente flechado. Cuando empecé a leer y puse en duda mis propias creencias, sufrí, pero sufrí muchísimo porque decía, yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Digo, me costó años leer libros que hablaran de forma diferente a lo que yo pensaba. Cuando lo llegué a hacer, sentí una liberación. Y ahora intento hablar con mucho respeto, mucha humildad, más allá de que mucha gente esté en contra de estos discursos, pero lo hago muy tranquilo, porque tengo algunos argumentos para atestiguar esas cosas. Entonces, yo creo que lo más sano en la política, porque esto siempre se relaciona a la política partidaria muchas veces, pero a la política en sí, lo más sano es poner en duda nuestras propias creencias también. Estamos en un año que para nuestro departamento es un poco complejo, este 2024, en base a lo que son los 400 años de Villa Santo Domingo de Soriano. Hay una discusión histórica de grandes referentes de lo que es la historia de nuestro departamento y de la historia en general, dos posturas muy marcadas. En el medio de eso, bueno, están todas estas celebraciones que están transcurriendo estos 400 años,
No te voy a pedir una postura sobre el tema, sí una opinión quizás sobre, bueno, sobre la discusión, sobre si es un tema que de alguna manera se puede llegar a dirimir o no, y capaz que a grandes rasgos un poco también para aquel que no lo tenga tan digerido, cuál es esa discusión histórica que hay sobre Villa Soriano, los 400 años y ese 1624 que está hasta en el escudo del departamento. ¿Qué tema ese? Bien, eh, la discusión historiográfica o el problema historiográfico siempre se desarrolló en dos visiones de una misma fecha. Ahora, usted preguntará, ¿no hay un documento? Y yo, lamentablemente, le tengo que decir, hay varios. Y ahí empieza el problema. Porque la fundación de, no sé, París, la fundación de Montevideo no, porque también está en duda. Cuando hay un documento es muy fácil. Pero cuando hay varios documentos que hacen referencia a una fundación, el tema se complica. Siempre aceptamos que el 1624 era la fecha y nadie la ponía en duda. El 1624 para los sorianenses es un orgullo enorme, porque es el primer poblado de lo que hoy es Uruguay. ¿Ah? Entonces a todos se nos infla el pecho con el 1624. ¿Qué pasa cuando empiezan a cuestionar esas cosas? Hay gente que inmediatamente dice, no, nadie me cuestione esto porque me estás matando la vaca sagrada de Soriano. Bueno, hubo voces cuestionadoras y no fueron voces cualquiera. Estamos hablando de un gran referente como Washington Lockhart, que empezó a tener ese debate historiográfico con Marota, que fue el creador del escudo de Soriano y del 1624. Que paréntesis aparte, es muy interesante indagar sobre cada una de esas figuras, sobre sus posturas y de los intercambios que había, ¿no? Totalmente. Pero todo este debate terminó. O sea, ¿qué hizo Soriano? En el año 1991, la Junta de Soriano llama a una historiadora, no recuerdo el nombre, a que dirima este problema. O sea, ella le pagan, el Ministerio de Educación y Cultura le paga a esta señora para que se ponga a investigar ambas posturas y llegue a una conclusión. O sea, estamos hablando de una historiadora, una licenciada en historia, que se ponga como jueza de estas dos posturas. Porque, ¿qué pasa? Dos sorianenses estaban interpretando un tema tan candente como la fundación de Santo Domingo de Soriano. Y esta historiadora llega, en más o menos unos años de diferencia, a las mismas conclusiones de Washington Lockhart. Y Washington Lockhart dice que Santo Domingo de Soriano no se funda en 1624. O sea, que vos tenés ya otra voz que te dice, no. La historiadora dice, es imposible que Santo Domingo de Soriano esté fundada en 1624. Por todos los traslados que tuvo, 1718 más o menos se llega a esa fecha, la misma que Lockhart. ¿Qué sucede? Eso es historia. Eso ya hasta casi quedó comprobado. A la hora de hacer política, vos no podés hacer política con un 1718. Vos tenés que hacer política con un 1624, porque eso te da el derecho a vos de ser el pueblo más antiguo. ¿Entendés cómo lo peligroso que es la política partidaria en la historia? Yo no estoy en contra del festejo de los 400 años, pero argumentos que se usan hoy en día, lo usan los referentes de la Intendencia de Soriano, como, bueno, el clamor popular lo quiso. No, el clamor popular, por más que sea clamor popular, no tiene el análisis histórico que tienen los historiadores. Y esto no es ir contra la gente que no estudió historia, para nada. Pero sí decirle que si vos vas a hacer una casa, no contratas a cualquiera, contratas a un ingeniero. Bueno, hubo un historiador que se dedicó a eso. Yo no tengo una postura definida, pero ante los hechos y ante lo que sucedió, es bastante evidente. Simplemente, y usando la falacia de la falsa oposición, aquellas personas que cuestionamos el 1624 ya se nos tildan como antisorianos. Exacto. Y eso es la falacia de falsa oposición que dice Carlos Vaz Ferreira. Por eso muchas veces la historia en ese sentido es complicada. Pero la historia es interpretación de documentos. Ahora, cuando tenés un historiador o una historiadora que llega a esa conclusión, yo creo que hubiera que haberle dado la derecha. Bruno Wan, que está haciendo una excelente investigación, así como Federico Marota, que defiende 1624, que es un gran investigador, porque acá no se trata de lo mejor y lo peor, son grandes investigadores. Bruno Wan sacó su libro ahora, que es excelente, y te da la postura para refutar, o las teorías para refutar el 1624. Santiago,
Soriano, bueno, aquí nació la patria, un poco lo que hablábamos de eso. Es un departamento puntualmente muy rico en historia dentro de todo lo que hemos ido atravesando en esta charla. Pero también nos hace temblequear un poco ese concepto, Sí. esta discusión, que me parece que es inevitable que se dé ante la vista de unos 400 años, una cifra redonda. Hablabas del tema de Montevideo también. Pero bueno, ¿no es peligroso discutirlo también? O sea, discutirlo en los términos de lo que hablábamos hoy, de la partidización muchas veces de la discusión. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y es peligroso para la gente que intentamos cuestionar historia. Digo, muchas veces quedamos solos. Solos con nuestra presunta verdad por intentar enfrentar discursos hegemónicos. A ver, es mucho más fácil decir que sí. Subirte a la fiesta es mucho más fácil. Ahora, el camino más difícil muchas veces es el otro, es cuestionar. Pero incluso me quedo con el aquí nació la patria. Es un concepto que uno puede poner en consideración. ¿Qué patria? ¿La patria artiguista? ¿La patria de los 33 orientales o el Uruguay? Porque son tres patrias totalmente diferentes. Porque Artigas no quería Uruguay. Los 33 orientales son antiartiguistas. Y el Uruguay no tiene nada que ver con Artigas. Entonces, ¿de qué patria estamos hablando? Ese es el concepto. Pasa que a veces uno cuando cuestiona se choca de frente con los discursos hegemónicos y por lo general termina perdiendo ante la enorme presión de los discursos hegemónicos. ¿Hay algo que te hubiera gustado o pensaste que quizás te iba a preguntar que no te lo haya preguntado? No, ¿en qué ando ahora? Por ejemplo, en el tema de mis nuevas estrategias en historia, que es sacar a los chiquilines del salón de clase. La historia está afuera, está en las ciudades de Mercedes. Esto de los tours históricos, que es algo que a mí me apasiona hacer. Todos los años estoy un poco más cansado, pero de cualquier forma lo hago con mucho amor. Mercedes es un museo a cielo abierto y no lo estamos aprovechando bien, pero creo que esta nueva generación de profes, porque, a ver, no soy yo solo, hay un grupo de profes que viene trabajando muy bien. Estamos intentando darle un giro a la enseñanza de la historia, que ya no sea aquella historia tradicional de fechas y reyes, sino que la historia es diferente, es mucho más linda y que hay que darle una revancha a la historia, hay que darle una nueva oportunidad a la historia. Por ahí van mis quehaceres del día de hoy. Hay una cosa muy interesante hablando de esos quehaceres del día de hoy, que es, bueno, el uso de otras herramientas por fuera del espacio del centro educativo, bueno, y de las salidas normalmente, que es, por ejemplo, el uso que vos hacés y otros docentes también de esta camada joven de docentes de las redes sociales, donde lo están usando como una herramienta también de seguir la discusión o de compartir incluso memes sobre temas que están dando. Y bueno, y me parece interesante también esos espacios porque también se generan nuevas herramientas o nuevos lugares de debate o de adquisición de conocimiento en la cercanía con el alumno. También vas subiendo a Spotify un podcast y demás. ¿Cómo te llevas con esas herramientas y cómo te da el tiempo para tratar de abarcar todo eso? Mira, la mejor forma de llegarle a los chiquilines no solamente es en clase, sino entrando directamente en su mundo. ¿Tá? El profesor, como te dije hoy, debe ayornarse a los nuevos tiempos y debe usar las herramientas de su tiempo. ¿Sí? He intentado, hay algo que sucede conmigo, que mi trabajo se mezcla con mi hobby. Y eso es algo muy peligroso, porque me pasa factura a veces. A veces estoy todo el día, Claro. Y mi esposa me dice, deja de trabajar un poquito. Es Pero le digo, difícil no, cortar. le digo, no estoy trabajando, estoy Claro. haciendo eso. Es de historia, me dice. Y yo estoy haciendo un podcast para los chiquilines, Bien. por ejemplo. Sí, más allá de que sea un arma de doble filo, porque a veces ando muy cansado, a veces me enfermo por trabajar mucho, he logrado entrar al mundo de los adolescentes porque lo disfruto mucho. Spotify, tengo una cuenta de Spotify, Santiago Seferino, lo pueden buscar, donde no me da el tiempo en mis clases para contar todo lo que quiero contar. Y bueno, y las curiosidades, por ejemplo, estás dando la vida en Versalles. El rey, el absolutismo, los campesinos que querían la revolución. Bueno, cómo se vestían, cómo comían, cómo iban al baño. No me dio el tiempo para contarlo. Tienen un podcast que habla solamente de eso. Y vos vieras la repercusión y cómo consumen los adolescentes eso. Porque si mis alumnos no consumieran eso, a mí se me va las ganas de hacer eso. No las ganas, pero por ahí
no me entusiasmo tanto Sí, con sí, la hacerlo. motivación La está motivación. en eso. Ahí. Exacto. Batalla de las Piedras. Hago un video de 5 minutos mostrándole cuál era la estrategia y contándole alguna curiosidad que los chiquilines les sorprenda. No sé, en el medio de la batalla, los 40 presos que hizo pelear Elí obligándolos, cambiaron en el campo de batalla, se fueron para las tropas partidistas. O sea, esas cosas que vos decís, no me la contaron. Está bueno. O sea, te puede dar un engranaje para la historia. ¿Qué hacían las mujeres en la batalla de las Piedras? Las despenadoras. Y bueno, iban con una uña y degollaban a los prisioneros, ¿no? ¿Cómo era? Todas esas curiosidades que de alguna forma adornan un hecho histórico que muchas veces no se cuenta, intento meterme a través de las redes sociales con ese tipo de curiosidades. Bueno, el Instagram, Historiando64, donde al alumno se lo hace partícipe, porque todos los trabajos que suben ellos se intentan subir a esa página, se arman foros de debate, y bueno, y es una bola de nieve que no para eso, y que engancha a muchísimos alumnos, no a todos, pero hay una enorme masa de alumnos receptivos a todo ese tema. Y cuando un profe ve que esto sirve, cuando mandás a hacer una maqueta, una representación de una batalla, que ves que están todos hiper motivados con eso. Entonces decís, algo pude hacer. Bueno, y en ese algo pude hacer quizás está también el tema de que alguien, por decirlo de alguna manera, como se dice habitualmente, recoja el guante y dé una continuidad a estas cosas, ¿no? Totalmente. A esta forma de enseñar y bueno, de vivir la historia, porque en sí es eso. En realidad es una forma de vivir la historia y de tratar de transmitirlo con la misma pasión que te motiva a vos. Santiago, muchísimas gracias por compartir este rato de charla con nosotros, por animarte a venir a este primer devenires que estamos compartiendo en el día de hoy. Y bueno, y a la invitación a la gente que en una semana estaremos nuevamente por aquí conociendo más historias de esta ciudad que tiene muchas vidas y muchas historias para compartir. Será hasta la semana que viene.